Prepa en línea C. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Natividad Villegas Hernández. Soy del grupo de la generación módulo 14, campus 1, generación 25-011. Nombre de mi asesora Viridiana Concepción de CIP Amaro. A continuación voy a presentar un video sobre la actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones de prepa en línea CEP. A continuación vamos a presentar. Bueno, pues primero que nada vamos a empezar que familias o grupos de la tabla periódica, pero primero que nada vamos a empezar con la pregunta diciéndole ¿qué son los grupos de la tabla periódica? Los grupos de la tabla periódica son las columnas de elementos que la componen, correspondiente a familias de elementos químicos que comparten muchas de sus características atómicas. Por otro lado, los dos grandes grupos en los cuales se dividen los elementos de la tabla periódica son los metales y los no metales. Hay que mencionar que muchas veces suelen dividirse en tres grandes grupos: metales, no metales y gases nobles. Igualmente, ¿qué son los grupos y familias en la tabla periódica? Entre ellos están, y algunos vamos a mencionar, pero por otro lado vamos a comentar que a continuación vamos a presentar familias o grupos en la tabla periódica, pero para empezar vamos a empezar diciendo qué son los grupos de la tabla periódica. Los grupos de la tabla periódica son las columnas de elementos que las componen correspondiente a familias de elementos químicos, que comparten mucha de su característica atómica. Por otro lado, los dos grandes grupos en los cuales se dividen los elementos de la tabla periódica son los metales o no metales. Hay que mencionar que muchas veces suelen dividirse de tres grandes grupos: metales, no metales y gases nobles. Igualmente que son los grupos y familiares en la tabla periódica. Y por otro lado, vamos a mencionar que Dmitri Mendeleev fue quien presentó su tabla periódica, de los cuales, basados en el aumento del peso atómico de 6 de marzo de 1869. En una presentación a la Sociedad Química Rusa, la tabla de Mendeleev fue la primera de no tener alguna aceptación de la comunidad científica, pero para otras fuentes no fue la primera tabla de su tipo. En química, un grupo también conocido como familia es una columna de elementos en la tabla periódica de los elementos químicos. Hay 18 grupos numerados en la tabla periódica. Las columnas F-flops entre los grupos de 2 y 3 no están numeradas, y los elementos de un grupo tienen características físicas o químicas similares que las colchan de electrones más externas de su átomo, es decir, la misma carga central, porque la mayoría de las propiedades químicas están dominadas por la ubicación orbital de electrones más externos. Y aquí vamos a presentar de las tres partes que trae, en la que acabamos de mencionar en unos instantes, de que trae el de grupos metales, no metales y los gases nobles. Pero para eso tenemos que identificar bien la tabla para corresponder bien en qué lado se encuentran nuestras familiares y grupos, y saber cuál es la diferencia en que hay entre cada antónomo de los electrones y de la periódica. Y aquí en esta parte les dejo una imagen sobre el hombre que hizo sobre nuestra tabla periódica para identificarnos en él y cuáles son sus electrones, sus movimientos y sus metales y todo eso. Bueno, aquí vamos a presentar la tabla periódica en la que se indique su división por periodo. Pero primero que nada vamos a mencionar las 18 columnas de la tabla periódica, que son llamados grupos o familias, donde la primera familia corresponde a los metales
alcalinos y las últimas O18 responden a los gases nobles. Cada familia está determinada primordialmente por el número de electrones de valencia de la última capa, que son los renglones o filas horizontales de la tabla periódica. Actualmente se incluye clasificación de los elementos de la tabla periódica. Grupo 1. Metales alcalinos. Grupo 2. Metales alcalinoterreo. Grupo 3. Familias de escandio, tierra rara, antínidos. Grupo 4. Familias de titanio. Grupo 5. Familia de vanadio. Grupo 6. Familia de cromo. Grupo 7. Familia de manganeso. Grupo 8. Familia de hierro. Grupo 9. Familia de cobalto. Grupo 10. Familia de níquel. Grupo 11. Familia de cobre. Grupo 12. Familia de zinc. Grupo 13. Terreos. Grupo 14. Carbonoideos. Grupo 15. Nitrogenoideos. Grupo 16. Caljoneos o alfigenos. Grupo 17. Halógenos. Grupo 18. Gases nobles. Bueno, como aquí lo mencionábamos, aquí en la tabla está donde identificamos lo que es el periodo. Empieza desde la H y termina hasta la donde está el último párrafo, donde se indican, puede empezar desde los 7 periodos. Aquí por otro lado tenemos el grupo y familia, donde está los 18 grupos, para donde podemos observar, y aquí en la tabla está sobre también la otra tabla sobre el periodo, sobre desde los 18 elementos periódica que acabamos de mencionar. Y por otro lado también tenemos aquí los 7 elementos diatómicos. Son nitrógeno con H2, nitrógeno con N2, oxígeno 0,2, flúor F2, cloro C12, yodo I2, bromo Br2. Aquí acabamos de mencionar lo que es la parte anterior de los 7 periodos. Y pues para identificar y para darnos cuenta de qué es lo que coincide cada elemento de la tabla periódica. Bueno, pues aquí presentamos la clasificación de los elementos por números atómicos, ya que en ellos está conformado de la forma de la tabla periódica. Está íntimamente relacionada con la figuración electrónica de los átomos de los elementos. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1 tienen una configuración de ENS1, donde E es la configuración del gas. Por otro lado, la tabla más básica solo detallan el elemento con el número atómico compuesto de la parte de arriba izquierda, pero por otra más completas pueden leerse más grande información sobre el elemento a las filas o series horizontales de la tabla. Se le refiere como periodo, y a las columnas series verticales como grupo. Por otro lado, le podemos llamar en esta parte donde está la de la verificación de más junto con menos. En esta parte se puede llamar como, bueno, no se puede, es radio atómico de los elementos disminuye mientras aumentan sus electrones en un mismo nivel energético. Al aumentar el número de protones en el núcleo, su carga nuclear efectivamente positiva es cada vez mayor, atrayendo a los electrones con mayor
intensidad y los que lo acercan más al núcleo. Por otro lado, también aquí le podríamos llamar que es un electrón de nivel externo de un átomo, como un estado gaseoso, pero aquí le podemos llamar es la energía mínima que se requiere para quitar un electrón de nivel externo de un átomo. En estado gaseoso, la energía ionización cambia en sentido contrario a la variación de radio atómico, pues un átomo cuyo radio es menor tiene a los electrones de la última capa más cercanos del núcleo, por lo tanto más atraído y requiriéndose más energía para quitarlo. Aquí, como podemos ver, es una tabla tabla periódica en la que se ven los 18 elementos, tanto los 7, pero aquí es cuando se va desapareciendo algunos elementos por número atómico, de que por la radio se va dando alguna capacidad y algunos por gaseosos se va disminuyendo. Bueno, pues aquí primero que nada vamos a poner nuestra descripción de un símbolo químico y pues vamos a empezar diciendo sobre qué es un símbolo. Un símbolo químico es un signo abreviado que permite reconocer un compuesto o un elemento químico sin la necesidad de utilizar una denominación completa. Por ejemplo, el símbolo químico del oxígeno es 0, el símbolo químico de hidrógeno es H y el símbolo químico del carbono es C. La gran parte de los símbolos químicos proceden de la letra griegas correspondiente a la denominación de elementos en latín. Por otro lado, la tabla periódica de los elementos químicos muestra cómo están organizados los elementos químicos según su número atómicos, es decir, muestran la disposición de todos los elementos cubiertos hasta el momento. La información y datos que no promocionan la tabla periódica son símbolos de elemento, nombre de elemento, número atómico, peso atómico, estado de oxidación, número de electrón de valencia, electronegatividad, densidad, estructura atómica y temperatura de fusión y temperatura de ebullición. Son los nombres de nuestros elementos atómicos que está aquí en la 1. Y el punto de ebullición, punto C, está con guión de 252.7 grados. Punto de función está con guión 059.7 y con la densidad de 0,017. Y sobre el peso atómico está con el 1.007,97. Valencia 1, símbolo H, estructura atómica y su nombre hidrógeno, ya que estas muestran la propiedad química como se relacionan entre oxígeno e hidruros. Por otro lado, vamos a mencionar otros tipos de elementos en la que se puede llamar por otros símbolos, diciendo algunos elementos de uso frecuentes y sus símbolos son carbono, C, oxígeno, O, hidrógeno, N, hidrógeno, H, cloro, C, L, azufre, S, magnesio, Mg, aluminio, Al, cobre,
Cu, argón, Ar, oro, Au, hierro, Fe y plata, Ag, platino, Pt. Estos son algunos elementos sobre la descripción de un elemento químico, en la que demuestra estas imágenes por como lo que va sustituyendo a cada flecha, a lo que va respondiendo a cada uno de estos símbolos. Bueno, la descripción de la masa atómica, vamos a empezar diciendo qué es la masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en una unidades de masa atómica unificada. La masa atómica en algunas veces es usada incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relativa, masa atómica media y peso atómico. Estos últimos difieren sutilmente de la masa atómica de peso relativo de los átomos de los distintos elementos. Bueno, pues aquí como podemos ver a identificar las dos imágenes, podemos ver que el número atómico contiene 5 y que la masa atómica podemos ver con 10.811 y con su símbolo con la letra B. Sobre su nombre del elemento con foro. Por otro lado, también podemos ver que en la masa atómica un número masivo de isótopos del estable que tiene con 55.845. Y podemos ver la energía de la ionización con 762.5. El símbolo químico es su Fe con nombre de hierro y configuración electrónica Ar 3D6 y 4S2. Por otro lado podemos ver el número atómico de 26 y el electronegatividad podemos ver 1.83 y del estado de oxidación más comunes están en negritas. Podemos ver -1, ya que en estas dos tablas se definen de cualquier número de la descripción sobre que puede representar de la masa atómica. También podemos ver que la masa atómica es la masa total de plutones o neutrones de un átomo. El peso atómico es la masa promedio de todos de los isótopos de un elemento que ocurre naturalmente. La masa atómica es la masa que tiene un átomo cuando se encuentra en reposo. Es la que surge del total de masa de protones y neutrones de un único átomo. También en reposo. En los diferentes laboratorios se usa una herramienta llamada balance analítico para medir en grano. Bueno, pues aquí primero que nada vamos a presentar mi respuesta sobre el compuesto orgánico e inorgánico. Pero primero que nada vamos a responder la pregunta ¿por qué es importante la clasificación de compuesto orgánico e inorgánico? Mi respuesta es la clasificación de compuesto orgánico e inorgánico es muy importante porque de esta manera podemos clasificarlo y así podemos manipularlo y usarlo como nos sea útil. Por otro lado, además el comportamiento de los compuestos orgánicos es distinto al comportamiento de los compuestos inorgánicos, lo que lleva a que se emplean técnicas diferentes con la finalidad de abarcar y profundizar mejor en su estudio. Y aquí mostramos algunas imágenes sobre el compuesto orgánico y el compuesto inorgánico, en la que se puede utilizar y la que se puede reutilizar.
Bueno, pues primero que nada, aquí en la diapositiva 8 nos pide que mencionemos 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuesto inorgánico. Bueno, yo aquí en los 3 compuestos inorgánicos puse 3 imágenes, donde en la primera imagen muestra pintura con unos botecitos y en la segunda sobre de un señor que está agarrando el enchufe de la gasolina para insertar al carro. Y en la tercera imagen puse una imagen sobre de carbón. Y ya en los 3 compuestos inorgánicos puse sobre su átomo de oxígeno y de 2 hidrógenos con H20. Y por otro lado, la gasolina representa el monóxido de carbono con punto C0. Y para el carbón representa al compuesto inorgánico con dióxido de carbono con C02. Estos son los representados a las 3 imágenes de los 3 orgánicos y de los 3 inorgánicos. Bueno, en la siguiente pregunta voy a responder sobre ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Mi respuesta es, la tabla periódica es muy importante porque lo que debemos conocerla y comprenderla, ya que en la tabla periódica podemos aprender más sobre los elementos químicos, ya sea su masa atómica, su número atómico, su periodo, su grupo y su clasificación, y etcétera. Pero también por otro lado quiero comentar que gracias a la tabla periódica podemos entender y comprender más sobre las características y propiedades y los elementos químicos. Nos sirven conocer y comprender la estructura de la tabla periódica para obtener una visión más clara de los elementos que la conforman y conocer sus propiedades y comportamiento. Bueno, aquí hago mi referencia de fuentes de consulta en la cual donde yo consulté y donde podemos buscar un poco de información y la de saber cuáles son las tablas periódicas en la que aplicamos y también para conocer más sobre ellas. Y pues, primero que nada, pues algunas recomendaciones las tomé aquí y en algunas yo me fui dando ideas a cómo y ya donde mi tabla periódica donde yo fui consultando también. A continuación voy a hacer mi despedida sobre de mi audio. Este fue mi video sobre la actividad integradora 4, sobre de la tabla periódica y sus aplicaciones de prepa en línea CEP. Espero que le haya gustado mi trabajo y que esté muy bien. Nos vemos pronto en el siguiente video. Adiós, bye. A continuación voy a hacer mi despedida. Este fue mi video sobre la actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones de prepa en línea CEP. Espero que le haya gustado mi trabajo y que esté muy bien. Nos vemos pronto en el siguiente video. Adiós, bye.